Bueno, primero felicitarlos porque ya están en la pues, ya casi final de la preparación y bueno, estos últimos temas son, por ejemplo, este tema es de la Real Academia de la Lengua Española, que es un documento eh, sobre las reglas ortográficas, dice, ¿no? Normas ortográficas de la lengua española. Este es un acápite porque dentro de ello está el tema de los usos de las letras, que no entra en el examen, pero sí los signos de puntuación y no todos, solamente algunos. ¿Ya? Los signos de puntuación permiten que aquello que se dice de manera oral, eh, nosotros podamos mencionándolo con pausas, ¿no? Pero a nivel escrito podemos darle diferente, esa pausa o esa entonación o esa pregunta la vamos a reflejar. Entonces, ¿qué es lo que pide la PRE? Pide que puedas diferenciar la intención del que está haciendo la oración, o sea, si es que tiene, si es ambiguo o no. O sea, si puede tener otra interpretación. Entonces, en el examen te van a poner una misma oración y si es que esta tiene diferente interpretación o se puede generar duda en el lector, entonces esa sería, por ejemplo, una oración ambigua, ¿no? Y, y después te van a poner alternativas para marcar el uso correcto, ¿no? Y ahí hay reglas que aprender. Entonces, los signos de puntuación son reglas, ¿no? Son reglas ortográficas, ¿no? Que organizan el discurso. Y el discurso está entendido como no de la persona que se para y hace una declamación, sino de la persona que redacta. O sea, es tanto a nivel oral o a nivel escrito, el discurso en lingüística está entendido como el texto, ¿no? O sea, como algo que que tiene una idea, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que cuando se dice discurso, lo asocien al tema, al texto escrito también, ¿ya? No solamente oral. Entonces, para facilitar la comprensión. Entonces, finalmente, cuando yo te mencionaba que no tienen que generar dudas ni doble interpretación, es porque el mensaje del emisor está llegando correctamente al receptor, ¿no? O de repente ha habido un error, ¿no? Entonces, se lo vamos a identificar. Eh, el punto generalmente no se va a preguntar porque como solamente se podría ser una alternativa A, obviamente va a terminar en punto y toditas las alternativas van a terminar en punto. En la coma sí va a haber varias preguntas, además que es el signo de puntuación que más se utiliza en la lengua española, ¿ya? Y como es el que más se utiliza, las personas, bueno, tienden a usarlo a veces de manera errada, porque en vez de poner dos puntos o punto y coma, siguen poniendo comas y comas y comas, ¿no? Entonces hay que diferenciar cuál sería el uso correcto de la coma, en qué situaciones, el punto y coma, que tiene usos más específicos, que lo vamos a conocer, pero básicamente podría ser un criterio, es la extensión del texto que va a ir agrupando, ¿ya? Y los dos puntos todavía su función es mucho más específica, ¿no? Algo que siempre ustedes recuerdan, me imagino, serán las citas textuales donde ponemos, ¿no? ¿No? Tal persona dijo, ¿no? Y lo ponemos entre comillas. Y hay una relación entre dos signos de puntuación, ¿no? Dos puntos y comillas también, cuando hacemos citas. ¿Cuál va a ser el tema de los dos puntos? Que a veces no necesitamos colocar siempre los dos puntos cuando hacemos una enumeración, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que desaprender. Y después los paréntesis es como incluir algo que es como opcional a todo lo que se estaba redactando, ¿ya? Por eso el paréntesis es importante. Además que también tiene usos específicos como los dos puntos, ¿ya? Vamos ahí a detallar cada uno de ellos, las comillas que les mencionaba. Por ejemplo, acá se han puesto unas comillas así como si fueran mayor, signo mayor y menor, ¿no? Pero también hay comillas de una sola, como si fuera una coma. Hay comillas que son escritas como si fueran de una sola coma o de dos comas también, ¿no? Entonces, hay varias escrituras, varias formas de expresar las comillas. ¿Por qué? Porque lo están interpretando dentro de todo un texto largo, a veces si es que usamos varias veces las comillas. O por ejemplo, nosotros en lingüística siempre que queremos saber la interpretación de una palabra en otro idioma, lo ponemos entre comillas, entre una comilla nada más, no solamente, no dos, ¿no? Porque es el mismo significado. Por ejemplo, ¿no? Maqui se dice en quechua
mano, ¿no? Entonces ponemos mano y al costado ponemos, en comillas, maqui y entre paréntesis quechua, o sea, de dónde proviene, ¿no? Entonces algo así se puede usar, ¿no? Entonces, igual los signos de puntuación, bueno, ahí sí hay un uso específico, ¿no? Y puntual, el signo de interrogación y admiración, que de repente lo hemos visto anteriormente cuando hemos visto oraciones interrogativas directas o indirectas, ¿no? Y estas son las que le llaman signos dobles, ¿no? Porque se abren y cierran, así como el paréntesis, ¿no? Son signos dobles y hay signos simples en la lengua española, ¿ya? Em, bueno, acá tenemos un ejemplo, dice su papá es un ingeniero importante. Su papá, un ingeniero importante, y yo vimos los planos. Ok, miren, hasta aquí estoy mencionando solamente una coma, no separándonos. Su papá, un ingeniero importante, y yo vimos los planos. Ok. Ahora, si es que la ausencia de la coma, si después de la palabra importante, se comprende que vieron los planos tres personas, porque yo estoy enumerando a su papá, estoy enumerando a un ingeniero y estoy enumerándome yo. Entonces, ahí hay tres personas. Pero si yo agrego una coma después de importante, estoy haciendo una especificación de que su papá es un ingeniero importante y en ese caso la presencia de una coma más se va a comprender que solamente hay dos personas que están viendo el plano, ¿no? Su papá y yo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el examen te pueden poner esta oración, pero te van a poner una de estas. Lo que tú tienes que interpretar en tu cerebro es la posibilidad de que si yo agrego otra coma, esta puede tener otro significado, ¿ya? Eh, ay, entonces, tenemos ahí un ejemplo importante. En muchos documentos en práctica se ponen justamente en dónde se pondría la coma, ¿no? Correctamente, ¿ya? Acá lo vamos a ver. La presencia de la coma después de la palabra importante hace entender que entonces vieron los planos solamente dos personas, ¿no? Como decíamos, su papá, quien es el ingeniero importante, y yo. Entonces, lo que no debe pasar nunca es que podamos separar el sujeto y el predicado con algún signo de puntuación. Si se coloca entre el sujeto y predicado, de repente es porque hay un uso específico que se está aplicando en los textos, ¿no? Pero no porque queremos ser, de repente, en documentos literarios, ahí, ahí sí no respetan mucho el tema de las reglas en general, sino porque hay una intención del escritor de hacer separar, ¿no? O escribirlo en otra línea. No, hay otra intención del escritor, pero en textos académicos sí tenemos que organizar de manera interna, primero respetando este, todos los componentes de un documento, por ejemplo, va al inicio obviamente de repente un índice, etcétera, ¿no? El cuerpo del libro y al final la bibliografía. Pero interiormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a redactar y eso es lo que va a pasar cuando ustedes estén en la universidad. Van a hacer documentos, todos los cursos se van a pedir informes, ¿no? Entonces, cuál sería el primer uso entonces de la coma? Acá ya lo hemos visto cuando hemos visto frase nominal, ¿no? La función de la frase, una de las funciones de la frase nominal es la función del ser vocativo, ¿no? Entonces, ser vocativo hace referencia a alguien que no está dentro de la oración, sino es a quien yo me dirijo, ¿no? Entonces, una persona puede ser un amigo, ¿no? Pero yo no solamente le voy a decir amigo, ¿no? Estudiar, querido amigo, y le pongo ahí un adjetivo, y esos dos serían el vocativo, porque a él estoy diciendo que estudiar es el camino que te ayudará. Entonces, y el vocativo, la ubicación de esto puede estar en el medio de la oración, ¿no? Entonces, podría pasar eso. Si en caso, por ejemplo, tú quieres hacer referencia a un país, ¿no? También puede ser como vocativo. O sea, y ahí la intención es personificar cosas también, ¿no? Por ejemplo, en el segundo es el país, ¿no? En el tercer ejemplo, ¿no? Ya hemos leído España, parte de Miestecales, ¿no?
Entonces España, ahí estamos como que personificando a este lugar, ¿no? Y así podríamos, yo recuerdo que hubo un examen en la cual se puso guitarra, este, no sé, pues yo hablo a mi guitarra y le digo, guitarra, escucha mis cantos y mis lamentos, ya. Entonces me estoy dirigiendo a un objeto, pero lo estoy personificando, ¿no? En el segundo ejemplo, también se recuerden apartar sus celulares, damas y caballeros. Entonces, en el caso de que yo me dirija a personas, es más evidente que yo voy a identificar que es un vocativo. ¿Cómo es la forma más difícil de poner un vocativo? Cuando lo hago con personas u objetos, ¿no? O hablo de repente no sé, pues yo me dirijo a, como hay una señora que se casó con la Torre Eiffel, ¿no? Torre Eiffel, ya no te amo, ¿no? Y ahora ya no, se ha divorciado de la Torre Eiffel y ahora se ha casado con un puente, creo. Entonces, personifican las cosas, ¿no? Y se dirigen. En el caso de los animalitos y las mascotas, ahí sí tienen un nombre, ¿no? Fido, Argos, etcétera. Entonces ahí yo me puedo dirigir con su nombre, pero ahí es más cercano a la frase nominal que siempre designa una persona. Lo más difícil me parece es cuando ponemos a un objeto. Listo, entonces ya tenemos el primer uso del vocativo, el permiso de la coma vocativa que puede estar ubicada. Dos comas las podemos utilizar si está en el medio o al final una o al inicio también una, ¿no? Entonces, y esa sería en el caso del uso de la coma. La otra coma que siempre se ha usado es la coma vocativa, la coma enumerativa, diré. En el caso de la coma enumerativa, ya vamos a, la coma no va a enumerar, no, no debería, o sea, enumerar de repente frases nominales más complejas, ¿no? Sino solamente palabras, adjetivos o verbos o adverbios, pero es decir, de repente tú quieres enumerar, no sé, pues dices cantar, bailar, reír, son cosas cotidianas de la vida, ¿no? Y me encantan, ya. Entonces, estás enumerando verbos y es válido ahí poner la coma. Donde, por ejemplo, ella es amable, muy generosa y atenta, doy calificativos, adjetivos también los puedo enumerar, ¿no? Y uso las comas y es lo que siempre hacemos, ¿no? O podemos, en este caso dice, entregamos víveres, ropa, juguetes, etcétera. Y después del etcétera, la coma, ¿no? Y es correcta ahí el uso también. Después tenemos, em, no le gustan las naranjas, las fresas, bueno, sustantivos ni plátanos. Pues la última termina con el ni, o sea que no le gusta eso tampoco. Y ahí estoy enumerando. Sea con una afirmación o una negación, igual es válido. Pero ojo, como les decía, podemos enumerar inclusive verbos, adverbios, ¿no? Adjetivos, como estamos viendo en los ejemplos, y sustantivos. Pero si ya hago más complejo, ¿no? No sé, pues los víveres, perecibles y no perecibles que han sido donados por la municipalidad, coma, o sea, es decir, entregamos víveres y hago todo una subordinada ahí, entonces ya no se va a perder, ¿te das cuenta en el texto? Esa pausa, ¿no? La ropa que ya no usa, mis pequeños, etcétera, lo voy a donar a la iglesia. Entonces, toda esa afirmación sobre la ropa, sobre los juguetes, ya no, ya si es que se hace una subordinada, empezamos a utilizar ahí el punto y coma, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de cómo están constituidos este tema de la numeración. Ahora, vamos a ver en la siguiente una coma explicativa, ¿no? Nosotros podemos tener, acá lo mencionan también, cómo se conoce la coma explicativa como incidental o de inciso, es decir, que se insertan. En ocasiones se puede alterar su uso empleando la raya, claro, porque la raya te va a separar alguna acotación, pero en un texto de repente narrativo. Entonces acá también van tipos de texto. En cambio, el paréntesis sí puede ser un texto descriptivo, ¿no? Entonces, o sea, tanto estas comas como la raya o el paréntesis pueden ser utilizadas en estos casos, ¿ya? Ya coinciden. Pero ¿cuál es el concepto que está detrás de todo ello? Hacer una inserción, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quito lo que está entre las comas explicativas, que va a quedar una oración simple, ¿no? Valera escribió ese puerto existe. Ok, esa sería una oración simple.
Entonces, eso que inserto es algo opcional, por eso es que el paréntesis, ¿se acuerdan que hace un momento les mencionaba? Puede añadir información adicional, ¿no? Entonces podemos ahí alternar, ¿no? O sea, también los signos de puntuación se pueden reemplazar y hay que elegir el más óptimo de acuerdo al tipo de texto. ¿Ya? En este caso son oraciones simples, no vas a necesitar, o sea, no vas a decir, wow, hay que ponerle paréntesis, no, porque es una oración simple y en el examen no te vamos a dar, de repente en algún caso te vamos a dar hasta 4 líneas, o sea, un párrafo, pero nosotros pues tenemos capítulos, tenemos ¿no? O sea, van a ser de esa forma constituidos los documentos más grandes y ahí sí necesitamos usar una variedad de signos de puntuación. Pero con el examen básicamente son oraciones y de repente pueden ser 2 o 3 oraciones y en eso preguntarte dónde se debería colocar, ¿no? Tal signo de puntuación. Esa sería otra pregunta. Bueno, entonces, ¿quién es un nexo subordinante? El quién, o sea, Valera, quién es una poetisa peruana. Puede ser también, dependiendo a qué sustantivo antecede, va a ir variando ese nexo subordinante, ¿no? Si yo digo el país, ¿no? Donde nacieron mis abuelos. Entonces, ahí también el país es el lugar donde pues, es el nexo subordinante. Entonces, dependiendo de la frase nominal que antecede, voy a usar este nexo, ¿ya? Esto es algo adicional que digo de Valera, ¿no? Pues dice Sofía y José, los abogados de la empresa. Acá menciono quiénes son ellos, ¿no? Vendrán por la tarde. De repente, este, es una información importante en ese contexto, ¿no? Porque de repente se están esperando varias personas, pero quería especificar que ellos son abogados de la empresa, de repente van a venir accionistas, ¿no? Los accionistas de la empresa, o de repente viene, no sé, por el representante del banco. Entonces, ahí tenemos que diferenciar quiénes son los actores en esa reunión y por eso es que se especifica, ¿no? Con nombre y cargo, como siempre preguntan en estas reuniones importantes. En el tercero te dicen, todos mis amigos, incluidos Saúl, están de acuerdo con la propuesta. ¿No? Acá también, a diferencia de lo demás, lo que veo acá es que todos mis amigos, es como que ya estaba incluido Saúl, ¿no? Pero no, parece que hemos querido ahí mencionar o especificar, explicar que, que todos prácticamente están de acuerdo con la propuesta, ¿no? De repente en un momento escucharon que Saúl no, pero no, también él está de acuerdo, ya cambió de posición. Entonces, en ese caso tenemos que hacer una coma incidental, coma de inciso o coma explicativa. Esas serían las 3 formas de denominar esta coma. Después tenemos la coma elíptica. Si vemos la coma elíptica, vamos a ver una oración que empieza simple, ¿no? Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Ya, bueno, ahí vemos un cumpleañero. Pero después hay un punto y coma, ojo, un punto y coma, que va a separar otra proposición. Javier 35. Entonces esta coma reemplaza al verbo, ¿no? Es decir, Javier cumplirá 35 años también el próximo mes, igual que Andrés. Entonces, ese sería el uso de esta coma. Creo que hay otro signo de puntuación que también reemplaza la coma, pero por lo menos en este caso es una coma elíptica, ¿no? A algunos les gusta el frío invierno, a otros les gusta el caluroso verano, ¿ya ves? O sea, ya está reemplazando, claro, cuando la acción es la misma entre la primera y la segunda proposición, se entiende que estamos usando al mismo verbo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra coma elíptica. Pero lo que estamos viendo recurrentemente, ¿qué es? En los 2 primeros hemos visto que antecede y separa estas proposiciones un punto y coma, y que el verbo es el mismo en la primera proposición. En la última dice los que no cuentan con su DNI electrónico por aquella puerta, ¿no? Entonces, como que menciono la acción que van a realizar, pero también estoy haciendo, aunque no estoy mencionando ahí un punto y coma, porque es solamente una sola idea, porque no hay otro sujeto, ¿no? Digo que es una sola idea porque las personas que no cuentan DNI, ese es el único sujeto del que me estoy hablando, ¿no?
por aquella puerta, vaya por aquella puerta. Entonces ahí está reemplazando al verbo. ¿Qué es lo que va en el fondo? Si no está el punto y coma en esa oración que te llegó en el examen, pero hay una idea de reemplazar a un verbo, solamente la categoría verbal, ¿ah? No, no va a reemplazar a un sustantivo ni a otra categoría, solamente al verbo. Entonces va a ser una coma elíptica. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, pregunta, si levanten la mano si se comprendió. Si están por ahí, también quiero saberlo. Sí, mi sí se comprendió. Muy bien, sigamos. Ok, coche. A ver, ahora, ya, mira, hasta ahorita hemos conocido 4 usos, pero ahora, como le decía, la coma es la que tiene más usos en el signo, en el texto. Entonces, la coma hiperbática, el hipérbato, ustedes lo habrán visto en literatura también, es aquella que cambia de ubicación. En este caso, en lenguaje vamos a ver que siempre mejor dicho, el orden normal de una oración en español es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Juan salió y fue al cine, ya. Entonces, ya sabemos quién, dónde, ¿no? O sea, qué hizo y a dónde se fue. Ya. Ese es el orden normal, pero nosotros a veces no empezamos la oración con el sujeto, con quien hizo. Juan no pudo entrar a la investigación, sino empiezo con el complemento circunstancial por falta de tiempo, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo estoy cambiando a un complemento del predicado al inicio y le pongo una coma porque quiero separar de que esto de acá ha sido es parte del predicado, básicamente, ¿ya? En el caso de, ay, un ratito, si inviertes dinero en mi empresa, obtendrás muchas ganancias, ¿ok? Entonces, ahí también tenemos obtendrás muchas ganancias, es el predicado y es la oración principal. Y el condicional no es una oración principal, por eso si inviertes dinero, entonces acá hay como que 2 proposiciones. Ahora, en el siguiente uso, una cosa más para enfatizar. Estoy hablando de oraciones simples en hiperbática, no estoy hablando de oraciones compuestas y nada, porque la oración sigue siendo, por ejemplo, en la primera, Juan no pudo entrar, es una oración simple y su predicado es por falta de tiempo, es el complemento circunstancial. Eh, en el caso de la conjuntiva ante el conector, bueno, en este caso sí necesitas poner signos de puntuación antes de las conjunciones que ya lo han conocido, ¿no? Pero, sin embargo, es decir, ¿no? Siempre, ¿ya? Acá sí serían oraciones compuestas, ¿no? O sea, iré a la graduación, estaré mucho tiempo ahí, no estaré mucho tiempo, son proposiciones, ¿no? Entonces están unidas por una conjunción. ¿Se acuerdan que en el caso de las oraciones yuxtapuestas usábamos signos de puntuación? ¿No? En oraciones compuestas por conjunción, acá tenemos, debería irme una proposición, aún no puedo esperar la otra proposición. ¿Cómo están unidas? Por sin embargo, ¿ya? Y cuando hay 2 palabras, como es decir, sin embargo, es válido poner 2 comas, ¿ya? Debería irme, sin embargo, aún no puedo esperar, ¿ya? Después, si estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Las comas explicativas, bueno, van a tener diferentes funciones de acuerdo al significado de cada proposición, ¿no? En el caso del adverbio oracional, esto sí es nuevo, porque nuevo me refiero a que es más ortográfico, ¿no? Porque nosotros podríamos de repente usar sin comas el adverbio, ¿no? Pero el adverbio pues es un complemento circunstancial, ¿no? Es como que es muy parecido al anterior, a la coma hiperbática que cambia de ubicación al predicado, pero se ha separado y se ha especificado que solamente los adverbios que terminan en mente, ¿no? Como francamente, lamentablemente, le llaman coma de adverbio oracional. Entonces yo voy a tener un uso
Eso se va a ver mucho en textos académicos también, ¿no? Finalmente, por ejemplo, cuando terminas la hipótesis, ¿no? Hiciste una investigación, planteaste la hipótesis y quieres mencionar el resultado de tu investigación, entonces, finalmente el equipo concluyó, ¿no? Que ¿no? El experimento tal, ¿no? Entonces empiezas a cerrar la idea con estos adverbios oracionales. Por eso me parece que la RAE lo ha incluido como un tema adicional, ¿no? Para diferenciarlo, porque estos, como les menciono, son parte del predicado, pero se enfatiza, ¿no? Permite cerrar la idea de un texto, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver. Creo que con esto terminamos el tema de las comas. Como se han dado cuenta, algo que se repite es una palabra separada por comas, sea esta de repente una frase nominal, un adjetivo, un adverbio, un verbo. Esa es la idea que va detrás de todo ello. No oraciones complejas, eso lo vamos a ver un poquito más acá. Bueno, acá tenemos unos ejercicios. Coloque la coma donde la requiere y justifique su uso. A ver, ¿dónde iría la coma en el caso de A? Después de ómnibus Después de ómnibus. A ver, en el centro del ómnibus, y coma, después así, de ahí, Laura iban sentados. Y después de Laura, porque voy a poner una enumeración, ¿correcto? ¿No? Porque ahí estoy mencionando a Laura, Paola. Exacto. Entonces, esa primera coma, cuando tú mencionas que es después de ómnibus, ¿cuál sería la justificación de poner ahí una coma? hiperbártica. Ujú. Muy bien, muy bien. Claro, porque el complemento circunstancial lo hemos puesto adelante, ¿no? Y ya hemos resaltado que en el centro del ómnibus, ¿no? Eso es lo que queríamos resaltar. Bien, en B, ¿dónde irían las comas? Después de A ver, hay una coma lamentablemente. de adverbio oración. Sí, ¿Ah? sí, después de lamentablemente. Exacto. Y hay comas enumerativas, ¿correcto? ¿Y cuántas comas enumerativas tenemos que poner? Dos. Después de Tres. frutas y Después de después de etcétera. verduras. Ah, y etcétera, sí. Después de etcétera. Ajá. Muy bien. Ahora, en la letra C hay coma explicativa, pero ¿dónde se pone la coma explicativa? Después de Camila y después de sucedido. Sucedido, exacto, ¿no? Quien está preocupada por lo sucedido es algo que decimos de Camila y no dejó de llamarme, sería el predicado. Ok, explicativa. En la letra D hay tres tipos de coma. ¿Cuáles son los tres tipos de coma? Primero díganme los tipos de coma, Hiperbática, ¿correcto? vocativa y apositiva. Explicativa. Le habíamos puesto como apositiva, ¿no? Pero también es una oposición, ¿no? Yo entiendo, pero no está acá, pero sí es una coma explicativa incidental y de inciso, ¿ya? Como estructura es una posición, la frase nominal, ¿ya? Pero no es, pero sí, eso es lo que quería solamente especificar. Listo. Entonces, la coma hiperbática sería poner esta parte del predicado adelante y ahí está después de tarde, ¿correcto? Después decimos viajaremos a Tarma. Ok, y ahí empieza la primera coma para agregar esta información adicional, la perla de los Andes, ¿no? Entonces, Tarma es la perla de los Andes. Queridos padres, acá como que ya no necesitas poner otra coma, pero se entiende de que es una coma vocativa, ¿ya? Porque me estoy dirigiendo a ellos explicándoles esta situación. Bien, y en la letra E, ¿qué pasa? A ver, Habría una coma enumerativa y, numerativa, sí. y una de adverbio oración. Ajá. Esa de adverbio estaría pues en el medio, bueno, no tanto en el medio, pero está después de todos pudimos dar, ¿no? O sea, todos pudimos dar es una oración, ¿no? O sea, bueno, es una proposición porque estamos usando ahí varias proposiciones. Todos pudimos dar, afortunadamente sería en adverbio oracional, por eso está entre comas,
extensos paseos en el campo, extensos paseos en el campo, entonces ahí otra coma, ¿no? Dormir placenteramente, pero mira, acá es interesante porque placenteramente termina en mente, pero no es una coma. Ahí o sea, es decir, estamos poniéndolo después de dormir, está modificando. ah, bueno, pero estoy haciendo una numeración principalmente, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? Todos pudimos dar. Afortunadamente, extensos paseos en el campo, dormir placenteramente, degustar sabrosos potajes, ¿no? Hacer camping, etcétera, ¿no? Estoy haciendo varias enumeraciones no tan largas. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que no? En este caso no hay subordinadas, pero sí hay como que una palabra que modifica a otra, ¿no? Degustar sabrosos potajes, sabrosos modifica potajes, pero son cortas, ¿ya? Todavía podemos no se va a perder la coma entre tanta enumeración, ¿ya? Listo. Entonces tenemos ahí este caso. Ahora vamos a pasar el tema del punto y coma. ¿Qué es lo que tenemos que saber del punto y coma? Primero que es una pausa mayor que la coma y dentro de la RAE, por ejemplo, separa elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas, claro, y acá sí lo que les mencionaba, la necesidad de aclarar, por qué lo llevan complejo cuando ya participan más de un sujeto, ¿ya? O sea, si delimitamos una unidad lingüística es porque tiene su propio sujeto. Si ponemos punto y coma es porque ya viene otra proposición con otro sujeto, ¿ya? Entonces, Alberto fue allí. Luisa es otro sujeto, Mario es otro sujeto, entonces no puedo separarlo con coma, sino sería en este punto y coma, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Claro, ahí está la coma también que reemplaza el verbo, pero lo más importante, me parece, si nos queremos centrar en el punto y coma, esta es la separación a nivel de sujetos de cada proposición, ¿ya? Después hay una explicación, dice, ¿no? Si el último elemento de la relación va precedida por una conjunción, sea esta I o sea O, delante también se puede usar como un punto y coma. Claro, porque las proposiciones son más largas, ¿no? Ahora, yo digo, las joyas, no, saludé a Alejandra, mi amiga, a Patricia, mi prima, ¿no? Y a Olga, mi hermana, ¿no? Y a Lía, mi sobrina, ¿ok? Entonces, le han puesto coma, pero podría ponerse punto y coma también, ¿ya? Entonces, el punto y coma presenta un mayor grado le llaman como que es más subjetivo, ¿no? Es decir, el punto y coma, los dos puntos, la coma, todas ellas tienen una mayor complejidad, ¿no? Y esa complejidad se expresa por un uso más específico también, ¿ya? No es, no, o sea, eso no significa que el punto y coma pues sea un signo prescindible, ¿no? O sea, sino que va a separar estas oraciones sintácticamente independientes, ¿no? Cuando yo les digo que tienen sujetos, cada uno tiene un sujeto es porque son independientes, o sea, cada uno está diciéndome una idea de otra persona adicional, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, yo diría, ¿no? Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, el tercero de frente. Entonces, ahí estoy dando una indicación y estoy separándolo. ¿Qué estoy separando por punto y coma? Cuando digo el primero a la izquierda, el segundo a la derecha, ¿no? ¿No? Y ahí, el último de la relación va precedido también por esa conjunción y hemos dicho que podríamos ponerlo ahí también algún signo, como dice acá, delante de esa también se puede usar punto y coma. Puede usarse, ¿ya? Pero a veces no se coloca y está correcto también, ¿ya? Del segundo uso, dice una proposición yuxtapuesta, lo que mencionábamos hace un momento, y le decía que había oraciones compuestas en las cuales eran unidas por signos de puntuación. Entonces, acá están las oraciones yuxtapuestas que van a permitir unir. En ese caso, claro, están en relación semántica, pero están unidas por signos de puntuación. ¿No? Las joyas no se encontraban en ese cajón, tampoco estaban en el otro, ¿no? Y ahí estoy usándolo con punto, ¿no? Em,
Después dice, no, lo hizo por el bien de su familia, no se le debería reclamar. ¿No? También podría emplearse dos puntos si la profesión muestra relación de causa y consecuencia. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de los dos puntos, pero básicamente para separar estos elementos de numeración compleja o para separar estas oraciones sintácticamente independientes, vamos a usar el punto y coma. También se va a escribir el punto y coma delante de las conjunciones adversativas. Creo que acá está las conjunciones adversativas, que son pero, más, aunque, cuando las oraciones están encabezadas y tienen también cierta longitud. Es decir, si yo digo una oración que dice, no vivió, o sea, mucho tiempo en aquella ciudad de Arequipa, y de ahí pongo punto y coma, pero, ¿no? Y ese pero es el adversativo, coma. Mientras estuvo allí, eh, puedo poner ahí una coma, disfrutó lo mejor de su vida, ¿no? Todo lo que podría. Entonces es importante el tema de ponerlo y te especifican, conjunciones adversativas. ¿Y cuáles son las adversativas las que tienes que memorizarte o saber? Es pero, más, sin tilde y aunque. Esas son las adversativas, ¿no? Si en el periodo del encabezado con la conjunción es cortito, ya se usa la coma. O sea, acá tiene que ver mucho la longitud también, ¿no? Si tiene una extensión ya considerable, y ahí ya utilizas el punto, inclusive hasta el punto seguido, si es que hay una extensión ya considerable. Por ejemplo, si yo te digo una oración tan cortita como digo, vendrá pero tarde, ¿tú pondrías ahí punto y coma o pondrías coma? Vendrá pero tarde. Es una conjunción adversativa. ¿Ustedes qué harían? ¿Le ponen coma o punto y coma? Punto y coma. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el contenido es corto. Vendrá, pero tarde. Ya, ahí es válido ponerle coma, aunque la teoría te dice que es un conector adversativo y hay que ponerle punto y coma. Si yo te digo, ¿no? Dos amigas se sienten muy bien, se ponen de acuerdo, van a salir a la celebración por el aniversario de su colegio, van a salir a comer. Entonces, voy a hacer una serie de acciones que van a hacer ellas. Entonces, ahí es válido por la extensión, aunque estoy enumerando, ponerle punto y coma, ¿no? Entonces, acordé con Alfredo, mi hermano menor, realizar un viaje a Machu Picchu, pero no llegamos a concretar ese plan. Entonces, en la primera parte, todo es una oración que ya tiene comas y por eso que se vuelve complejo. Entonces, pero eso está acá del punto y coma es porque también está este conector adversativo, ¿no? Eh, Miss, disculpe una pregunta. He visto textos que al pero lo encierran en comas, pero esto está mal, ¿no? Sí, estaría mal, porque justamente en la oración que te dice, está muy pequeñita que diga vendrá pero tarde, o sea, vendrá pero, coma, tarde, o sea, ahí nomás se nota el mal uso. ¿Por qué le ponen dos comas? Porque hay conjunciones que son de dos, o sea, como sin embargo o no obstante, ya, ahí es válido ponerle dos comas, ¿ya? Porque la conjunción también es de dos palabras, inclusive hay de tres, pero esa sí es válida, pero no cuando sean estas de una sola, ¿ya? Em, Ahí estábamos, mira, tenemos que rendir el examen. No obstante, por ejemplo, acá el no obstante tiene dos palabras, tiene un punto y coma y después tiene coma. Eso es válido, no obstante, mis compañeros han propuesto entregar solo una monografía. Entonces, el tipo de conector que se presenta por la complejidad de nuestra oración, o sea, el tipo de conector si es doble, va a ser importante ponerle punto y coma y después coma, como lo han estado viendo en algunos casos. Ahí se combina también el punto y coma con otros signos de puntuación. ¿Con qué otros signos de puntuación han visto el punto y coma? ¿Se acuerdan? Ahorita lo acabamos de ver. Le mencionaba ahí, por ejemplo, cuando dice acordé con Alfredo, mi hermano menor, coma, ¿no? Entonces, el punto y coma se combina muy bien con la coma
con los dos puntos, a veces también cuando hay en algunas oraciones, pero nunca con el punto. O sea, es el signo del punto y coma va muy bien con estos signos de puntuación. Se combina también con los puntos suspensivos o a veces con el paréntesis, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Digo una oración que dice, ¿no? Dijo que no lo haría ni loco, pero al final nos ayudó. Por ejemplo, en esa sola oración, o sea, dijo que no lo haría ni loco, pero al final nos ayudó. mm, Ya sabemos que antes de esa conjunción adversativa, pero al final nos ayudó, ya ese pero hay un punto y coma, ¿ok? Pero antes hay algún signo de puntuación, ¿ustedes pondrían? Dijo que no lo haría ni loco o ni loca, pero al final nos ayudó. ¿Hay algún signo de puntuación? Cuando nosotros queremos resaltar alguna palabra, de repente usando como jerga, o no, en este caso la palabra ni loco va a ser una expresión que de repente por exagerar, ¿no? Lo estamos mencionando, ¿no? Entonces podría ir eso entre comillas, ¿ya? Y después obviamente va a estar el punto y coma. ¿Cuándo puede ir los puntos suspensivos? Por ejemplo, si digo, ¿no? Hoy mañana van a tener la mesa, la silla, los vinos, no sé, puntos suspensivos. O sea, no voy a mencionar qué más van a traer. Y después te pongo, por ejemplo, el punto y coma, porque como he hecho una numeración que todavía no ha terminado de numerar, es válido ahí poner los puntos suspensivos, y punto y coma, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué oración completarían ahí? Mira, mañana van a traer las mesas, las sillas, los vinos. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos y después de puntos suspensivos, punto y coma. Después de ese entonces no vamos a ponerle coma. Entonces, haremos fiesta, pues chicos. Vamos a hacer fiesta porque van a traer las mesas, las sillas, los vinos, ¿no? Entonces vamos a hacer una celebración. Vamos a celebrar el cumpleaños de la abuelita, por ejemplo. Ya está, ¿no? Entonces el punto, acá lo tenemos, ¿no? Tenemos que, ay, no sé si acá hay otra oración, dice todos los paquetes que entregábamos debían pasar por un estricto control de calidad. Mira, acá es toda una oración larga, pero todos los paquetes y algo que subordina paquetes es que entregábamos debía pasar por un, o sea, esto, ¿se acuerdan que hace un momento le mencionaba? Cuando se vuelve más complejo es cuando hay esta subordinada, ¿no? Que entregamos, y ya, esa es la subordinada. Debían pasar por un control de calidad, ya bueno. Acá es una perífrasis verbal, ¿no? Debían pasar, es una perífrasis verbal, por un estricto control de calidad. Así pues, ¿no? Acá estaría el otro conector, no solamente adversativos, sino también consecutivos, ¿no? Este sería un consecutivo. Así pues, eran enviados sin ninguna falla, ¿ok? Ahí tenemos un. Después tenemos, diré una coma. Se fue a vivir a un pueblo, y acá está la subordinada, donde no conocía a nadie. Entonces se lo vuelve complejo, y como se vuelve complejo, pongo punto y coma. Mira, acá hemos visto ya subordinadas. Acá no hay oraciones simples, nada más. Por consiguiente, inclusive nuestro conector es de dos palabras, entonces punto y coma, es válido. Tuvo que frecuentar diversos lugares y acá viene el complemento de para entablar nuevas amistades, ¿ok? Entonces acá sí es válido el punto. Em, bueno, hasta ahí nuestra historia sobre el punto y coma. En plural, el nombre es punto y coma, o también algunos le dicen puntos y coma, pero lo más frecuente y válido es siempre punto y coma, ¿ya? Ahí está. Vamos a conocer ahora el signo de los dos puntos. ¿Qué va a pasar con los dos puntos? Los dos puntos tienen un uso muy particular porque lo hemos conocido ya cuando hemos visto subordinadas, no, oraciones compuestas, yuxtapuestas, ¿ya? Pero básicamente va a delimitar estas unidades sintácticas que cumplen la función
dentro de un discurso de llamar la atención sobre lo que va a seguir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a seguir después de revisar, corregir, editar? Ah, bueno, estas son acciones, ¿no? Que serán las acciones que realizarás. ¿Y quién va a realizar esas acciones? Un corrector de textos, ¿no? Esas serán las acciones que realizarás. Emplearla después de una anticipación, es decir, yo he anticipado los elementos de una numeración y después digo, ¿no? Lo que sí. Se pone atención en lo que sí. Siempre está una estrecha relación con el texto precedente, ¿no? O sea, hay una relación directa, porque va a unir justamente. Y me parece porque esta función de unir también va a poder reemplazar como une, es decir, si une es porque hay una palabra que podríamos ahí poner, ¿no? Y ahí me parece que sería, por ejemplo, sería inadecuado el uso del signo de puntuación si ponemos ahí un nexo al costado de los dos puntos, ¿no? Porque justamente su función es de anunciar lo que va a venir, entonces ya no, o de presentar esta unidad sintáctica, ¿no? Entonces, como signo de puntuación, va siempre pegado a la palabra que antecede, ¿no? Eso sí lo hemos escrito así siempre. Entonces, natural, sana y equilibrada, ¿qué es? Así debe ser una buena alimentación, ¿ya? Entonces, los signos de puntuación hemos visto primero, que si es que hay varias enumeraciones que anteceden y después menciona qué cosa es, ya ahí es un. Se utilizan si preceden a una numeración de carácter explicativo con un elemento anticipador. Un elemento anticipador. Por ejemplo, en una reunión había representantes ¿de dónde? No sé, pues de repente en esa reunión ha habido representantes de Bélgica, de España, Costa Rica. Entonces, cuando o de repente yo podría decir, en un elemento anticipador podría decir también, ayer me compré 2 libros. Ya, 2 libros, 2 puntos, ¿no? Porque 2 libros es mi elemento anticipador, es lo que yo voy a mencionar. ¿Cuáles serían los 2 libros, los dos últimos libros que ustedes me recomendarían? Yo me compré 2 libros. ¿Qué libros se han comprado? A ver, ¿qué libro recomendaría? ¿Alguno? La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros, muy bien. ¿Qué más? Uno más. Moby Dick. Moby Dick. Ah, mira, ¿qué tal? Moby Dick, ya, bueno, vamos a buscarlo, ¿ya? A ver, todos chicos a buscar Moby Dick. Ya, entonces, yo, ¿cuáles son los elementos anticipadores que yo ya mencioné que y ayer he comprado 2 libros, ¿no? El de Moby Dick y la ciudad, y el que mencionaste, ¿cuál era la ciudad de Mario Y Vargas? los perros de Mario. Ajá. Entonces, yo tengo ahí un elemento anticipado. No se usan los 2 puntos, y ahí quiero aclarar, cuando la numeración no tiene ese elemento anticipador, ¿ya? Eh, Creo que, por ejemplo, ¿no? O sea, mis aficiones son leer, viajar, montar bicicleta, ya. Yo no debo poner 2 puntos después de que mis aficiones son, ¿ya? Esto no es posible, ¿no? Porque la numeración está ya dispuesta como una lista, ¿no? O sea, es decir, yo podría poner, ¿cuándo sería correcto el uso? Si yo pongo, mis aficiones son 2 puntos, ya, y voy a empezar a usar guiones, y abajo pongo leer, y otro guión, viajar, otro guión, montar bicicleta, ¿no? Ahí sí sería correcto. Pero si yo voy a hacer una expresión, ¿no? Dentro de esa oración, no necesito poner. ¿Ya? Ahí solamente quería mencionar este uso lingüístico de los 2 puntos, ¿ya? Listo. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son las destrezas artísticas? Canto, bailo, actúo. Así. Tengo muchas destrezas artísticas. A ver, en la clase se abordaron diversos temas. Diversos temas, ¿cuáles son? La acentuación, los grupos vocálicos, la puntuación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora también. Ya, ese sería el segundo uso de los 2 puntos. Eh,
También se usan los dos puntos cuando conectan proposiciones para expresar causa, ¿no? Para a una explicación o un resumen, ¿no? En estos casos también es importante reconocer, acá básicamente va la semántica, ¿no? Semánticamente, ¿qué me está? Si me dicen que es un resumen, una explicación, bueno, entonces, por ejemplo, yo diría, el artículo, el artículo 20, el famoso artículo 28 que se ha hecho famoso ahora en la PRE, ¿no? El artículo 28 o 98 debe ser derogado. Y se, se debe aprobar en Consejo Universitario. 2 puntos, ¿no? Al final, ¿no? Al final tendremos resuelto el problema de los profesores. Ok. Entonces, ahí yo estoy mencionando, cuando yo digo al final se va a resolver el problema del profesor, estoy mencionando la conclusión, o sea, qué es lo que tenemos que hacer, pero lo que yo estoy presentando, ¿se acuerdan que yo les decía, no? Hay una relación entre el antecedente y lo que sigue, lo que presenta los 2 puntos después. En ese caso se usa correctamente los 2 puntos, ¿no? O sea, ella se ha quedado sin trabajo, 2 puntos, no podrá hacer tal cosa, ¿no? La excursión fue inolvidable, pero ¿por qué fue inolvidable? Porque el paisaje fue hermoso y un buen clima. Acá yo puedo inferir, y eso no está en los libros, pero cuando yo digo que esos 2 puntos pueden reemplazar una palabra, o sea, la excursión fue inolvidable porque el paisaje fue hermoso y buen clima. O sea, yo podría, creo, usar algún conector ahí, ¿no? O sea, porque doy una explicación, pues justamente, ¿no? Pero como no voy a poner el por qué, entonces uso los 2 puntos. Y eso demuestra mi manejo de los signos de puntuación, porque he verificado, he leído que el uso correcto de los 2 puntos es justamente presentar la conclusión, ¿no? De este tema, ¿no? Em, También los 2 puntos sirven para, bueno, ya cuando es un tema de un discurso, va a permitir enfatizar, ¿no? Justamente enfatizar en la conclusión que yo quiero llegar. Normalmente, acá en el cuarto uso, cuando dice, ¿no? Se usa en la presentación de citas textuales. Bueno, eso es lo que siempre hemos usado, ¿no? En los vocativos de documentos. Aquel señor dijo, ¿qué dijo? Ya, no volveré. Okay. Un vocativo de documento es cuando yo hago una carta, por ejemplo, ustedes van a hacer una carta solicitando una beca, ¿no? Una beca de estudio de, no sé, pues francés, digamos, ya. Entonces, estimado director del Centro de Idiomas, 2 puntos. Ese es un vocativo dentro de la carta. Escribo para informarle que debido a mi situación económica no puedo acceder al pago mensual del curso de francés, pero es un requisito importante para mis becas fuera del país, ¿no? Entonces ahí tú estás aspirando a otra beca también, entonces por eso es importante ahí el manejo de los puntos. Eso, entonces, si en caso te preguntan por textos ya así discursivos, va a haber todo un texto largo y te van a preguntar cuáles signos de puntuación faltan, ¿no? O identificas. Si es un texto, bueno, en la siguiente clase lo vamos a ver el tema de los tipos de texto, pero ya los voy mencionando. ¿Por qué? Porque hay una relación entre los tipos de texto y cómo usamos nosotros el signo de puntuación. Porque acá ya tiene que ver cómo se estructura mi discurso. Mi discurso se estructura, de repente tiene un título, ¿no? Entonces ahí voy a poner, si en el título es necesario ponerle 2 puntos o comillas, quién sabe. Bien, acá dice, elija la alternativa que presenta un empleo correcto de 2 puntos. ¿Qué sería en este caso un uso correcto de los 2 puntos? El año pasado conocí 2 departamentos, uno del sur y otro del norte. Y hay 2 puntos. Después te Ya. dice, pero está ahí los elementos de anticipadora, 2 departamentos. Ojo, ¿hay o no hay elemento anticipador? Eso es lo que tienen que ver. Esos son los requisitos del curso. Estudios fluidos y dominio de inglés y francés. Las telas más vendidas ayer fueron, polipelina, franela, lino, algodón. Entrega los donativos, no, la entrega de los donativos fue hecha por la Municipalidad de Lima. ¿Dónde hay elemento anticipador? Eso es lo que tienen que ver. El elemento anticipador es alguna palabra que hace referencia a lo que va a venir después de los 2 puntos. En la 1 y la 2.
La 1 y la 2, ¿por qué? Porque hemos dicho que en la 1 el elemento anticipadores son 12 departamentos y en la 2 los requisitos, ¿no? En cambio en la 3, ¿cuál sería? Las telas más vendidas fueron, o sea, pero, y te dice la clasificación, y ahí en realidad es una idea que va fluyendo, ¿no? O sea, es toda una oración que continúa. No hay un elemento, el elemento anticipador tiene que estar eh, antes de los dos puntos. A ver, si digo eso, ayer fueron vendidas las telas, las telas, y le pongo ahí copelina, franela, ¿no? Ahí sí sería, ¿o qué diría? Sí, campo. No. Estoy tratando de jugar con el texto para que ustedes puedan ver, ¿no? O sea, después digo, la entrega de los donativos. Ah, ya, pero ¿qué donativos? No sé, pues yo. La entrega de los donativos. Los donativos podría ser un elemento anticipador, pero después de los dos puntos no está el donativo, está la persona que dona. Entonces, y está hecha por, y ese por es o sea, te puede presentar el agente, ¿no? O sea, la Municipalidad de Lima ha hecho la entrega de donativos. O sea, esa es la oración correcta. Acá lo que está presentándote la gente y el agente está con dos puntos, o sea, está incorrecta esta oración, ¿no? Eso tenemos que ver, ¿ya? ¿Qué pasa en el ejercicio número 2? Selecciona la alternativa que presenta puntuación, puntuación correcta. Ya, te dan todos lo mismo. Luz. ¿Cuál sería? Creo que la M. Correcto, la letra E. Ya todos marquen ahí la letra E. Hace un momento ya hemos estado hablando de la complejidad de los textos y cómo ahí ya es necesario poner de repente dos puntos o ponerle punto y coma. Y el caso del paréntesis también tiene una pausa, pero esa pausa es como que la chismosita del grupo, ¿no? Porque en realidad la pausa que se da es para agregar algo. Entonces, sí, Chara, me ibas a consultar Sí, algo. Miss, le iba a preguntar acerca de los dos puntos. Es que estuve revisando una oración y decía así como que llegaron los representantes de México, Venezuela y Canadá. Después de ese D no podría ir los dos puntos porque como que cortaría el MD, que sería México, Venezuela y Canadá. O con... Sí, sí, no, no debería. Ok. Ajá, sería incorrecto. Sí, creo que en un caso lo mencioné, pero no, o sea, si es que hay un elemento anticipado, no sé, pero cuando especifico, no sé, ahora que se ha puesto de moda, creo, ¿cómo se llama? El Bukelele. ¿Bukelele es presidente de qué país? El Salvador. Ya, entonces yo quiero poner, quiero especificar y ya lo menciono como elemento, ¿no? No sé, hubieron varios representantes y quiero resaltarle a él, de repente podría ser dos puntos y ahí menciono el país, ¿no? El Salvador. Un poco cuando hay una oración, o sea, cuando el antecedente, ¿no? ¿Cómo le estaba pensando? Estaba pensando en esto de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, ¿no? Y todo el plan Bukele, ¿no? Los dos puntos, ¿no? Iniciado en El Salvador, por ejemplo, ¿no? O sea, pero como que estoy dando una conclusión, como que estoy cerrando, ¿no? La idea de dos puntos es que te cierra la idea también y te presenta, porque te dice la carnecita de todo lo que tú querías decir realmente en el texto, ¿no? Bien,
En los dos puntos, diré, sorry, en las paréntesis es un signo de puntuación doble, como les mencionaba, y que se usa normalmente para insertar un enunciado. Yo le decía que es la chismosita, porque ese insertar un enunciado es una información que te va a aclarar más, que te va a dar pie a decir más, ¿no? Y te va a complementar. Pero el paréntesis se escribe siempre pegado, ¿no? En la primera y en la última palabra, ¿no? Ahí están ahí separados. Y si yo quito eso de una oración, no va a afectar al contenido principal, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es insertar, ¿no? Una información que interrumpe, sí, interrumpe, porque hace un momento me lo mencionó una alumna que decía, no, hay un inciso ahí. Claro, ese inciso es un inciso aclaratorio o accesorio también. Por ejemplo, algo que decía acá, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este caso te especifico un dato. Voy a pasar a la dos, que es lo que me parecía más importante. Las reuniones de la empresa. Ya, las reuniones de la empresa. ¿Qué voy a decir? Las reuniones son aburridas, inician tarde, o la reunión tiene una agenda de la negociación con la contraparte. O sea, quiero especificar de qué va a tratar esa reunión también. Entonces, la última reunión ocurrió hace 3 días. Ok, menciono un evento, resalto algo, pero esto es algo accesorio. ¿A qué? A que la reunión de la empresa se han vuelto poco eficientes. Eso es lo que yo en realidad quería decir, ¿no? O sea, la reunión perdón, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que quería decir yo? No que que duran mucho tiempo, que no paran, sino que se celebran en el salón de grados de la universidad, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Pero hago un paréntesis, ¿no? Como cuando estás conversando con alguien y está por venir alguien y tú dices, ah, es Rita, Rita. Y entre paréntesis, ¿no? ¿Quién es amiga de quién se ha casado con Mario la semana pasada, ¿no? Dices un tema así accesorio, ¿no? ¿Podríamos ponerle coma? Bueno, si es que quieres, solamente esa aclaración era corta, hemos puesto la coma. ¿Podríamos ponerle raya? Eh, Sí, podríamos ponerle rayas si lo dijo tal persona. Si estoy citando, eso que se está agregando lo cito. No, no, mi mamá me dijo que, ¿no? O sea, si estoy citando, también ahí podría ponerle las rayas. Pero la idea es que están enmarcando y el uso de paréntesis ahí sí implica que esa información que está ahí adentro es un texto adicional, ¿no? O sea, lo que vamos a estar mencionando. Sí tienen sentido. Obviamente no va a ser pues una información aislada, ¿no? O sea, esa oración sí tiene sentido, aporta, ¿no? Pero con el elemento principal de la oración tiene poco relación, ¿ya? Pero nos gusta, ¿no? Intercalar información también, ¿no? Como, por ejemplo, el bautizo se celebra en la parroquia auxiliadora. Ya, ¿dónde queda eso? A una cuadra de la Plaza Bolognesi. Te aclara cómo vas a llegar a la parroquia, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿no? Falleció el papá de Milagros. Entonces, y entre paréntesis, ¿no? El señor era muy colaborador, ¿no? Ayudaba mucho en el barrio. Ya tú quieres aclarar, decir algo de esa persona, ¿no? Su facilidad por los idiomas, habla 7 lenguas, ¿no? Como Shakira, que Shakira no sé cuántos idiomas habla. Después hay otra atleta muy reconocida, no sé si lo han visto. Hay una atleta que, ay, bueno, no recuerdo ahorita, pero es una atleta que migró, vaya, ya me acuerdo. Se llama Nadia Nadim. Nadia Nadim ha representado a la selección danesa en 99 juegos, 99 olimpiadas, ¿no? En 4 países, ¿no? Y ahora a sus 34 años ha terminado un doctorado en medicina, ¿no? Y habla 11 idiomas: danés, inglés, alemán, francés, sueco, noruego, persa, darí, urdu, hindi, árabe, ¿no? Y es una de las mujeres más poderosas de los deportes internacionales. A ver si la buscan. Se llama Nadia Nadim. Nació en Afganistán. Su padre fue asesinado por los talibanes, pero cuando ella tenía 11 años huyó a Dinamarca y en Dinamarca pues inició su carrera primero futbolística, ya que a muchos les gusta el fútbol, ¿no? Y después ya en su carrera, como a sus 34 años, con su carrera ya profesional. Muy bien,
Em, entonces, ya ves, por ejemplo, yo ahorita he dicho algo adicional, algo que yo podría poner ahí entre paréntesis es, ¿no? Nadia Nadine, se ha doctorado en medicina en la especialidad de cirugía plástica. ¿Qué es lo que estoy poniendo entre rayas? Con la especialidad de cirugía plástica. Pero lo importante era que ella sea doctora en medicina y habla 11 idiomas y está en la lista de Forbes entre las mujeres más poderosas de deportes internacionales. Ya, eso es lo importante. Pero ¿qué podría poner yo entre paréntesis? Que entre paréntesis, danés, inglés, todas las lenguas que ella domina, ¿no? Los 11 idiomas. Entonces, ahí está pues, la mezcla, ¿no? Entre raya, paréntesis, las comas que van enumerando dentro de este paréntesis, ¿no? Eh, ¿Qué más podría yo mencionar entre paréntesis? Por ejemplo, ella, como ella ha participado en 4 países, entre paréntesis puedo mencionar los países, como dice ahí, ¿no? Encierra datos. ¿En qué países ha participado? Entonces, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y en 7 equipos. Y entre paréntesis puedo poner el equipo de Sky Blue, Portland Thor, Manchester City, Racing, ay, sí, ya no sé, ya bueno. Entonces menciono los equipos y ahí pongo las como. Si he metido 38 goles, los 38 goles lo pongo entre paréntesis, no, porque son de la idea principal de mi oración. Si en caso estoy hablando de ella, no sé, pues de su carrera profesional, y no sé, me acordé que fueron 38 goles, por ahí puedo ponerlo entre paréntesis, pero si es mi idea principal mencionar eso, ya. Lo digo, no necesito poner entre paréntesis. ¿Qué voy a poner entonces entre paréntesis? Cuando digo la Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945. Ese dato de fecha sí lo tengo que encerrar entre paréntesis y se enfrentaron los países de todo el mundo, ¿no? El descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492. Ya, eso lo puedo poner entre paréntesis. Puedo poner con la fecha completa o el año nada más, ¿no? Significó un hecho trascendental. Mañana toda mi familia va a viajar a la planchada. ¿Dónde está la planchada? Ya, entre paréntesis, Arequipa. El dato, ¿dónde? ¿No? La OMS, ¿qué significa la OMS? Organización Mundial de la Salud, entonces eso entre paréntesis, el significado de las siglas, ¿no? Es un organismo internacional que ahora se ha hecho muy conocido, ¿no? Por el tema de la pandemia y todos estaban pendientes, qué indicación daba la OMS. Muy bien. Creo que hasta ahí hemos avanzado con las paréntesis. Muy lindo los paréntesis, ¿no? O sea, me gusta porque eh, tiene un uso tan específico, nos agrega información, es chismosita también, ¿no? Porque da unos datos adicionales, pero interesantes, ¿no? Porque uno va mencionando algo y uy, sale datos muy interesantes. Muy bien, ahora vamos a conocer a las comillas. Las comillas sí no son chismositas, sino citan textualmente lo que alguien dijo. Es un signo de puntuación doble, igual que el paréntesis, pero entonces son diferentes, en español, como yo les decía, ¿no? Hay comillas angulares, hay comillas dobles, simples, bueno, en fin. Y justamente en los textos de corrección de texto le llaman comillas inglesas o comillas españolas o latinas, ¿no? Así están denominadas, ¿no? Y en los textos impresos se recomienda utilizar siempre la que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Las comillas angulares, ¿ya? Em, las comidas simples, ya las mencioné hace un momento, era para de repente resaltar alguna palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, vaya, chiquillo, ¿no? Chiquillo, por ejemplo, chiquillo yo lo quiero poner en una comillita nada más, una rayita. Vaya chiquillo. ¿Quién iba a creer que iba a ser un gran futbolista, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo podría poner en una sola comilla lo que digo sobre esta palabra, ¿no? Chiquilla, ¿no? Se escribe una palabra nada más. Ya, pero bueno, lo que estamos haciendo con el uso de las comillas es reproducir las citas textuales. ¿Cómo yo puedo reproducir? No sé, pues, ¿qué dijo Descartes? Pienso, luego existo. Ya, eso tiene que estar entre comillas. ¿Cómo dijo mi mamá a mi papá? No sé, ¿qué es lo que siempre les dice su papá y su mamá? A ver, textualmente. ¿Cuál es el concepto diario? ¿Qué es lo que recuerdo? ¿Qué citarían de su papá y su esposo? Nada, un consejo. Mi mamá me acuerdo que decía un consejo más que de un conejo o algo así. Como
queriendo decir de que siempre hay que escuchar lo que nos dice mamá. Por ejemplo, Ramón y Cajal decían, no, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿no? Y cierras comillas, ¿ok? Ahora, lo que se está poniendo como algo diferente, es lo que siempre decimos, es, ¿no? Pones entre comillas la reproducción textual que dice alguien. Y esta, el último ejemplo, cuando dice, haz lo que merezca la pena recordar, se pone la cita primero y después se pone coma, expresó un famoso cantante. Entonces, ahí ya no es los dos puntos y las comillas, sino es las comillas y la coma. Y va a cambiar justamente por el cambio de ubicación de quién lo dice, quién dijo ese texto. ¿Ya? Eh, en el siguiente caso dice, enmarca palabras extranjeras. Bueno, hace un momento hemos hecho, piercing, por ejemplo, es una palabra extranjera, impropias como rompido, ¿no? En sentido irónico como contento, su jefe está contento, ¿no? O sea, de que, no sé, pues retomen las clases. Entonces, ¿no? Irónico, ¿no? O para comentar un término desde el punto de vista lingüístico. O sea, ¿qué significa tamal? Tamal procede de la lengua náhuatl, ¿ya? O no qué significa, sino es un vocablo tamal, ¿de dónde procede? De la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más importante de las comillas? Es la reproducción textual de algún enunciado en estilo indirecto, ¿no? Porque yo no lo digo, lo dice tal, ¿no? Por eso que es ese estilo indirecto. Eh, por ejemplo, ¿cuándo sería incorrecto el uso de las comillas? Incorrecto sería, no sé, mi mamá nos recomendó que no salgan a la calle más de las 11 de la noche, por ejemplo. Ya, yo pongo entre comillas, no salgan no salgan a la calle. Ahí sería correcto. ¿Por qué? Porque lo que antecede está el qué. Me recomendó que no salgan a la calle, o sea, ahí está la subordinada. No podría ponerle ahí entre mi mamá nos recomendó que no salgan a la calle. O sea, ahí sí estaría mal, ¿no? También vamos a usar las comillas para cerrar apodos, un alias que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pi. ¿Cómo le dicen a Arturo Cabero? Sambo. Entonces, Sambo es su apodo, su alias, ¿no? De ahí se pone entre comillas. Ricardo Gareca es conocido como el Tigre, entonces el Tigre le ponemos, pero ¿cuál es la ubicación? Y eso es muy importante porque entre el nombre y el apellido se pone el apodo, o sea, Arturo Sambo Cabero, y ahí eso entre comillas. Si no está así, o sea, debería, o sea, no estaría correcto ponerlo entre comillas, ¿ya? Porque ahí está como que poniéndose como dentro del nombre, ¿no? Ricardo, el Tigre Gareca, eso va entre comillas, ¿ya? Y después tenemos citar el título bueno, el título de los artículos, los poemas, el capítulo de un libro, un reportaje, la parte dependen de una parte dependiente de una publicación, ¿no? O sea, si el título de tu artículo se llama El léxico taurino, entonces entre comillas. El libro de Babel, el título también del relato. El grito, otra título de obra, ya, eso va entre comillas. Tomen captura, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Miss, ¿le puedo hacer una ¿Listo? pregunta? Sí. En la oración, los medios de comunicación dicen que esta información es un fake news. ¿Por qué fake news no podría ir entre comillas si es una palabra extranjera? Porque de repente lo han puesto en cursivas, ¿no? Ah, Porque si es sí. que no va entre comillas, si es que no va entre comillas, va en cursivas. O sea, si es que vamos a ponerlo, nosotros decimos versalita o así como cuando está paradita la letra, ¿no? Pero si queremos resaltar la otra palabra, la ponemos en cursivo así. Por no ponerle comillas, le cambian la letra. Y entonces, por eso es válido. Ahí es válido también. Gracias más bien por preguntar, porque, claro, ahí nos diría, pero ¿por qué no lo ponen? Como tú dices, ¿no? ¿Por qué no lo ponen si deberían, si es una palabra extranjera? Es válido en la redacción periodística, básicamente resaltan más concursivas, ¿no? De estas palabras. Me estaba recordando, pero no, leí les voy a mencionar. Ah, bueno, esto ya lo hemos visto. Ah, ya, antes de pasar, en un texto,
Cuando, antes de terminar solamente el texto de las comillas. No, de las comillas creo que ya, sí, no, está bien. Unas palabras impropias, vulgares también le decía, ¿no? Que podríamos ponerlo. Dijo que comía, que la comida llevaba muchas especies, ¿no? O sea, especies y no sé qué especie, no menciono, eso podría ir entre comillas, ¿no? En el salón han puesto no sé, no sé, y ponen ahí, no sé, alguna palabra extranjera, no sé, alguna palabra extranjera que se use en el salón de clase. ¿Ustedes tienen en mente? En el salón de clase, en el ámbito académico, alguna palabra en inglés que siempre se use, o nada. Creo que no, ¿no? Parece que últimamente le va muy bien en los negocios, y se pone entre comillas los negocios, ¿no? También, por ejemplo, ahí, ¿no? Y lo que les decía que en el español, cuando yo la palabra cándido es esdrújula, entonces cándido va entre comillas también. En el caso de los signos de interrogación o exclamación se escribe el vocativo. Ah, ya, acá es básicamente una indicación. Es importante porque cuando dices, señor policía, ¿qué papeles debo presentar? Si el vocativo va antes de la expresión lingüística, entonces va fuera de la pregunta. Señor policía, ¿qué de papel debo presentar? Pero si ese vocativo va al final, ya no se escribe fuera de la expresión lingüística, sino dentro, sea pregunta o con signos de admiración, ¿ah? Si no va dentro. O sea, ¿qué papeles debo presentar, señor policía? O sea, y entonces ahí va el señor policía dentro de la oración y dentro del signo de interrogación. Eso lo quería mencionar. Y lo mismo va a pasar con Luis. Oye, qué buena celebración vamos a realizar. Luis va afuera. Pero si digo, qué buena celebración vamos a realizar, Luis, ¿no? Ahí va adentro. Claro, con la coma separando que es un vocativo, ¿no? Ese sería en el caso de el uso del vocativo. En el caso de signo de interrogación y exclamación. ¿Ya? Entonces, estos también son signos dobles. Su función básicamente también va a ser delimitar, ¿no? Y esta delimitación en el caso de los vocativos, van a incluir o excluirse dependiendo de la ubicación, como lo he mencionado. Eh, Cuando es incorrecto, ya saben que va a ser incorrecto, pues, según la ubicación del vocativo, ¿no? Ahí tienen que memorizar, por favor, ¿ya? Tienen que saber cuándo es correcto o incorrecto, justamente por la ubicación. No es válido poner un signo de interrogación. Oye, ¿qué hora es? Y le pongo solamente al final, eso no es correcto, ¿no? Eso ya, si no es más uso, los signos dobles en el español, ¿no? Abren y cierran, no es como en el inglés, ¿no? También es válido, obviamente, cuando a veces queremos que nos confirmen algo, ¿verdad? ¿No? ¿No? No, o le ponemos ya, eso es válido también ponerlo, ¿no? No, Inés, ¿no? O sea, entonces ahí, si yo digo Inés después, va dentro de la pregunta, ¿no? Jaime, ¿verdad? Entonces Jaime va fuera, ¿no? Y verdad solamente es como pregunta. Listo. En la siguiente, se colocan signos de apertura donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no corresponda con el inicio del enunciado. Empieza la pregunta. Claro, cuando empieza, si vienes mañana, uy, qué feliz seré, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Em, Dice, el año pasado, ¿y dónde vivía con tus padres? ¿No? Bueno, ahí empieza la pregunta. La introducción básicamente es que yo estoy exclamando, preguntando, pero bueno, desde dónde inicia. Eso es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Y hay una oración que dice, no los apéndices confirmativos como no o verdad se escriben en minúscula, entre signo de interrogación y separados por coma del enunciado precedente. Usted quiere salir, ¿verdad? Esto ya está hecho, ¿no? Bueno, lo mencioné yo convocativos, pero acá también se hace énfasis en que se va a separar con coma, básicamente, ¿no? No sé, pues, a ver, Hernández. ¿Sabes cuándo terminan las clases? ¿No? Entonces ahí Hernández, coma. Puede ser el apellido o el nombre, pero igual es mi vocativo, ¿no? O ¿sabes cuándo terminan las clases? Eh, Fiorella.
ahí va adentro, ¿no? Es importante ahí el vocativo y su posición. Si es inicial, no sé, pues Antonio, siéntate aquí, siéntate, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va como una exclamativa, ¿no? Y va adentro también, ¿no? Listo. Vamos a verlo por acá. Ah, bueno, no hay nada más sobre los signos de interrogación. Uy, qué pena. Pero bueno, algo creo que me parece muy importante que lo sepan desde ahora es cuando hacen una serie de oraciones interrogativas y, por ejemplo, oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Con quiénes vives? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Cuando vas conociendo a alguien, ¿no? Vas haciéndole una serie de preguntas. Entonces, la primera pregunta vas a escribirle en mayúscula, pero la siguiente, coma, en minúscula, ¿no? Eso no quería mencionar. Pueden ser una serie de preguntas y no todo va a ser, pues, obviamente, si es que no le pones la mayúscula, si no le pones la coma, va a ir en mayúscula, ¿no? O sea, oye, ¿qué haces? ¿Vienes o te quedas? Bueno, ahí, por ejemplo, estoy haciendo dos preguntas, pero como no le pongo coma, le voy a poner en mayúscula, ¿ya? Este, ahora vamos a ver los signos de puntuación, que hace un momento creo que les decía que cómo se pueden combinar, ¿no? No, signos de puntuación, no, suspensivos. Él decía que se podría combinar cuando hacemos una enumeración, básicamente, ¿no? Son 3 puntitos consecutivos, no hay más, pero expresan temor, duda, vacilación y sorpresa, lector. Me gusta porque como le dan esta idea de suspenso al texto, ¿no? Y que y esa información puede ir variando, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Eh, Cuando fui a buscar a, y no mencionó a quién, uy, quedé sorprendido con lo que descubrí, ¿no? Estoy pensando que, ¿no? Puntos suspensivos, aceptaré esa propuesta, ¿no? Entonces, el caso ya se ha resuelto. El caso casi se resuelve, pero no, tengo que poner suspenso, porque no puedo decir el caso está resuelto, de ahí no hay suspenso. El caso casi se resuelve, pero sí, todavía no se ha derogado la ley. Entonces ahí, ¿no? Pongo después de los signos de puntuación completo, ¿no? Y acá hay un tema, porque, por ejemplo, cuando fui a buscar la A, y si lo que completa es otra idea, por ejemplo, qué sorprendida me quedé, es otra acción que me pasó. Una cosa es que fui a buscar a alguien y de ahí yo me quedé sorprendida. Son dos opciones diferentes. Acá dice, indican que al final de la oración se conoce o se sobreentiende. Claro, sí, al final de la oración, como le dijo alguien, no por mucho madrugar, puntos suspensivos. Como todos lo conocen, ya se sobreentiende, por eso dice, ¿no? Sustituyen la palabra etcétera o su abreviatura. Claro, como estás haciendo una serie de numeraciones, entonces yo ahí menciono, uy, ya bueno. Cuando es, por ejemplo, dice, no puedes hacer lo que quieres, puedes leer, ver televisión, oír música, puntos suspensivos, ¿no? Bueno, acá vamos a ver. Combinar dos con corchetes indican la supresión de una palabra o un fragmento en una cita textual. Dice, traje todo para el desayuno, panes, aceitunas, mermelada, Japón. Ah, bueno, claro, cuando luego ponemos los signos de puntuación entre corchetes es porque estamos suprimiendo algo de un texto largo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí un fragmento de una cita textual. Don Quijote de la Mancha hizo y agora, y ahí pongo, ¿no? Entre corchetes los puntos de presión. Alonso Quijano el Bueno, ¿no? Eso está en el libro de Cervantes. Entonces, si esto básicamente cuando ya se quiere dejar parte de la reproducción del cita textual, ¿no? Porque de repente es muy largo o no es lo que yo necesito citar, no necesito citarlo completo, sino solamente una parte. Es válido hacer. Y bueno, ahora vamos a conocer la raya. Y para cerrar la aclaración, hace un momento yo lo mencionaba, ¿no? El tema del paréntesis, la raya, ¿qué más le decía? Am,
No recuerdo que otro signo también le decía que puede aclarar, ¿no? Encierra aclaraciones o incisos. La filial, cualidad que valora por encima de cualquier otra cosa, era algo sagrado, ¿no? Y entonces eso de ahí, entre rayas. El texto narrativo, la raya se utiliza también para introducir textos, claro. Si es que yo quiero marcar comentarios o precisiones del narrador, básicamente. Está bien, dijo Carlos. Dijo Carlos es parte de lo que dice el narrador, ¿no? Lo haré solo porque tú me lo pides, ¿no? Insertan al autor de una cita textual, ¿ok? Entonces, eh, es menester, señaló el presidente, él es el autor de la cita textual, o sea, dentro de la cita textual, de la cita, es menester afrontar con valentía estos tiempos difíciles, la cita, pero dentro de esa cita, digo, señaló el presidente, o sea, quién es el autor de esa cita textual va entre rayas. Esto me parece fabuloso porque es un uso específico de la raya. Ya, a ver, vamos a ver los ejercicios. Nos está ganando el tiempo. A ver, en el caso del enunciado conceptualmente correcto respecto a los signos de puntuación. En este caso, según los signos de puntuación, sería correcto la alternativa. Bueno, la alternativa A está incorrecto porque, mira, está el etcétera y los puntos suspensivos. Eso es incorrecto. En la alternativa B es correcto porque Ana, que es el vocativo, está fuera de la oración exclamativa, ¿no? Ana, cuando me alegro que hayas venido. Está correcto. Una intensa lluvia ocasionó que los ríos se desborden. Una intensa lluvia. mm, Esto es parte del sujeto, no debería haber coma, entonces por eso es incorrecto. Laura, coma, se encontraron, ¿qué dice acá? Se encontraron hoy en la biblioteca, ¿verdad? Y este verdad debería estar el signo de interrogación, verdad entre signo de interrogación, ¿no? ¿Verdad? Como que preguntan. Confesó sus delitos, sin embargo, el sin embargo tendría ese punto y coma adelante, no después de, no lo llegaron a arrestar. Y después coloque los signos de puntuación que corresponden en la pregunta número 2. Bueno, acá tendríamos que ponerlo a todas. A ver, ayer todos leímos, ahí tendríamos que poner la tecnología del agua, como es el título, tendría que estar entre comillas, ¿ok? Y bueno, después en B, dice, se realizó un análisis completo, resonancia y tomografía serían entre paréntesis, ¿no? Porque es algo que se inserta en ese lugar. Un desayuno nutritivo debe contener cereales, coma, huevos, coma, frutas, lácteos, puntos suspensivos, porque todavía no he puesto el I, ¿no? Doctor, doctor sería mi vocativo, ¿no? Ante un atragantamiento, bueno, eso sería entre comas, ¿qué técnica debo emplear? ¿No? Y ahí el signo de interrogación, que abre y cierra. Mozart, el compositor y pianista austriaco, eso sería el inciso, ¿no? Entre comas, es considerado un genio musical. Bien, hemos terminado con el tema teórico, ahora vamos a ver con el tema de la práctica. ¿Qué les ha parecido? ¿Todo claro? Digamos. Sí, me está claro. Ay, qué bueno. Ya. Bueno, uy, no puedo usar en esta opción. Ay, gracias por los aplausos. Se les quiere, se les quiere. Uy, no tengo habilitada el chat, pero por favor, voy a dictar las alternativas con respecto a la pregunta número 1. La consulta es marque la alternativa correcta, o sea, el uso correcto de la. Bueno, acá es correlacionar. Eh, ¿Cuál sería la alternativa correcta en ese caso? ¿Han visto? No. ¿Cuál La C, sería la numerativa? Sí, rápido. O la hiperbática, la vocativa, la la C, explicativa. las semis. Sí, correcto, muy bien. Me escriben, por favor, porque no tengo habilitado el chat. La número 2. En la número 2 ¿en qué no se escribe la coma establece esa distinción de expresiones que pueden llegar a tener más de una interpretación? Ay, lo que les decía. ¿Sería la B? ¿La B? No, la B no ¿No? es. No, doble interpretación. En la uno dice, sin la presencia de la coma,
entiende que el asistente se llama Hilda, ¿correcto? Pero si escribimos la coma, Hilda se vuelve un vocativo. Entonces ahí va a haber una diferente interpretación en uno. O sea, puede ser A Ah, no, mis o perdones, E. marqué la E. Sí, Ah, ya. Ok, uno y ok. tres, En sí, dos E. perdón. Ok. En tres. En tres las comas que han sido empleadas inadecuadamente. La C, Ujú, muy bien. Y en la cuatro el enunciado se ha omitido. ¿Cuántas comas? Cuando en el texto va, a pesar de que no queda mucho tiempo para tu viaje, Liliana, y Liliana va a ir entre comas, Liliana, tienes que despedirte de tus familiares, coma, de nuestros amigos, y ahí va a abrir la coma otra vez porque hay un nexo que es largo, el último lugar, en último lugar, coma, de todo el vecindario. Porque quiere que se despide de todos. Pero bueno, ahí va, ahí ya se han omitido 5 comas, ¿ok? En la cuatro. disculpe, En la ¿dónde dijo letra que A. estaría la quinta? A ver, estaría, creo que mencioné primero, nos queda mucho tiempo para tu viaje, coma, 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 Liliana, entre comas, van dos. Tienes que despedirte de tus familiares, coma, de nuestros amigos y, coma, en último lugar, coma. Eso Ok, sería. Miss, gracias. Y después tendrías el 5. Ahora, La cinco, entonces, la D, la letra D, excelente. En la número 6 la A, el ajá, sería el congresista, coma, el que obtuvo más votos, coma, expresó que trabajará por el país. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. El número 7 de acuerdo al uso normativo, los 2 puntos. Después la de E, los verbos, literalmente las palabras. Ajá, muy bien, la letra E. Creo que ahí está, claro, la letra E sería el correcto, ya está. Las demás ya por descarte lo van a reconocer cuál es incorrecto. En la número 8 los signos de puntuación establecen relaciones entre diferentes elementos, como comas, dos la puntos, E. comillas. Se evidencia la letra E. Ahí está, sí. Ajá. Sí. Sí, la letra E es correcta. En las demás, pero lo que me interesaría casi voy a detener. Adela, coma, Sergio dijo que debes entregar el presupuesto, ¿ok? Ahí sería lo correcto. Una coma después de Adela porque está el vocativo. En B hay una cita que antecede, que sería, por la mañana viajaremos al sur. Eso va entre comillas, coma, nos informó Patricio. ¿Se acuerdan que si la cita estaba como antecedente, le poníamos coma, ¿no? Cuando después se menciona quién está diciendo eso. Y en la letra C dices ayer, hoy y siempre. Eso entre comillas es el título del cuento que escribí, ¿ok? Entonces después dices, Ana, Luis y Lía fueron de shopping, shopping entre comillas, a muchas tiendas. Listo. Vamos a la número 9. Los signos de interrogación son utilizados para enmarcar oraciones interrogativas. La C. La C, exacto. En los demás casos sería Paola fuera de la pregunta. ¿Descargaste los archivos? Ya, ahí sí sería correcto. Realmente serías también fuera. ¿Piensas en nosotros? Entre comillas. Sorry, signos de interrogación. Te dices, saliste de vacaciones y después está Fabiola, ¿no? Sin signo de interrogación. Y ya bueno, ya has dicho la respuesta. En la número 10. Bueno, acá la que La D, es una puntuación adecuada. ¿La qué? la B, La B, se ha utilizado correctamente, exacto. En la número 11, según la ortografía, el enunciado debe puntuarse de qué manera. A ver, también la dice, B. después, también, ajá, también la B. Después de escribir, donde recibí la condecoración, coma, ay no, Mario Vargas Llosa, ¿no? Entre comas, quien ha sido elegido como el primer escritor de habla hispana en ingresar a la Academia Francesa, y ahí coma.
expresó dos puntos. ¿Qué expresó, no? Y ahí entre comillas todo ello. Ujú. Expresó que los asuntos de Perú, bueno, eso ya. 12. Elige la alternativa que presenta incorrecta puntuación. La C. La C, ¿no? Debe ser, la Viviana se encuentra mal de salud, punto y coma, pero, y ahí está la adversativa, a pesar de eso, coma, bueno, pero, o sea, antes de pero el signo de punto y coma, después de pero, coma, a pesar de eso, coma, participó de testigo en la ceremonia. Uy, ya bueno, y ahí ya terminamos con la teoría, que está todo lo que hemos trabajado, el evocativo, la enumerativa, cuando antecede, cuando dice Kenia, Cabo Verde, Egipto, etcétera, ¿no? Acuérdense que después de ese etcétera va coma. Después, cuando antecede, si no, hoy es un día, no necesitas dos puntos, ¿no? Sigues como de corrido. Y hemos aclarado muchas veces el tema del vocativo y el tema del explicativo que va entre comas también, quien es bastante responsable, Alejandra llegó temprano. La elíptica, este cambio de ubicación del predicado hacia adelante. La hiperbática, a ver, mal de muchos, consuelo de tantos, Mariela estudia inglés, José francés. Ah, ya, la elíptica la que reemplaza el verbo y la hiperbática la que cambia de ubicación al predicado, aunque no están conformes con su propuesta, lo apoyarán. Y las conjunciones que hemos visto que está el pero como adversativa, acá dice, esa zona es peligrosa con que o así como hilativa, ten cuidado, el equipo no jugó bien, sin embargo, también hilativa, esas palabras son sinónimas, es decir, ¿no? La explicativa, ¿no? Es decir, significa lo mismo, el niño ya dormía, ya jugaba, como distributivas, y la del adverbio racional, que decíamos que estas termina en un texto, ¿no? Y te presentan. Y el punto y coma fuimos a Chosica hacia un calor espléndido, puede irse, no hay nada que hacer. ¿Cómo? Fuimos a Chosica hacia un calor espléndido. Puede irse, no hay nada que hacer. Hay que ir cortante, ¿no? Esta oración. A ver, visitó a Lima, la ciudad de Jardín, Huánuco, la ciudad bueno, acá cuando vas enumerando y haces una numeración más compleja, obviamente va a ir puntos y comas que separan. Después, ante las conjunciones, como sin embargo, ¿no? Antes de sin embargo, punto y coma y después coma. Las citas textuales, ¿no? La reproducción, ¿no? Del secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. ¿No? Lo decía Tolstoy, qué bonito, ¿no? La expresión de relación causa-efecto de los dos puntos que me parecía genial, ¿no? El cigarro es perjudicial para la salud por eso, no porque produce cáncer, o sea que en vez de poner por qué, yo pongo los dos puntos, está de vacaciones, ¿no? Y podrá viajar con nosotros, o sea, puede ser por qué, puede ser y, ¿no? O sea, pero reemplaza una conjunción, me parece. No lo dicen en los textos ni la RAE, pero me parece fácil de comprender. Y después el tema de la enumeración anticipada, ¿no? Cuando hacemos una numeración antes y después ponemos los dos puntos, viajó a varios países o después, ¿no? Y varios países es mi texto que presenta, ¿no? Y que va a presentar lo que viene en la numeración, que es Francia, Italia, Finlandia. Enmarca una cita textual, las comillas, ¿no? Que ya lo hemos visto y ahí está su relación directa con los dos puntos, pero cuando se pone la cita primero, seguro que me citarán para la entrevista, coma, ya no se pone dos puntos, sino coma, pensé. En cambio, si está el que cita o el que dice, ¿no? Adelante, Aristóteles dijo, y ahí ya está. Después van las comillas, ¿no? Los títulos que tienen que ir entre comillas, las palabras con sentido irónico también, los apodos también, pero delante, acá dice el Cum Guerrero. Por ejemplo, el Cum Guerrero no mencionan el nombre, pero también va entre comillas, y los paréntesis le decía el tema de los datos, los países, el nombre de las siglas, el tema de aclarar también, yo le decía las chismositas, introducción de textos, claro, se necesita profesor o profesora para la asignatura de historia, esa es la interpretación que se da. Esta parte no ha venido en teoría, pero está acá en texto, mira, en el documento. No ha estado en el PPT esta última teoría de paréntesis. El tema de los incisos, de las rayas para él, la felicidad
cualidad que valora por encima. Eso sí lo hemos visto en el texto, el tema de las rayas para el tema de textos narrativos, el tema del guión sí no lo hemos visto, ¿no? Recién lo vemos acá en texto, pero en el documento es cuando el prefijo anti, pro o sub, siempre vamos a necesitar el guión, ¿no? Después de ello, anti-OTAN, pro-Obama, sub-21, sean números o palabras. Pero en otros casos, otros prefijos como vice, anti, ex y pro no necesitan raya, ¿no? Y se ponen también, ¿no? Vice primer ministro no necesita raya, anti Naciones Unidas o ex chico de los recados o pro derechos humanos no necesita rayas. Y para unir combinaciones gráficas, que ya ustedes lo han visto, como las páginas, ¿no? O los años de un nacimiento y muerte de alguien, guiones, y el tema de unir palabras compuestas, ¿no? Como lingüístico, literario o teórico práctico. Bien, chicos, hemos terminado. Éxitos y buena semana para todos. Gracias por la clase, Gracias, Miss. Miss, cuídese. Cuídese también. Permiso. Ya, ahora yo voy a mandar iconos para ustedes.